Señor, gracias por este tiempo que nos permites una vez más, por tu misericordia, venir a conocerte. No lo merecemos, pero tú has destinado un medio especial para conocerte y es a través de las Sagradas Escrituras. Y eso es lo que hoy vamos a hacer, a profundizar más y más en la preciosa palabra que tú le dejaste a tu pueblo. Así que, Señor, ayúdanos a aterrizar estos conceptos a nuestro corazón. Y eso solo puede pasar a través del poder de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, Señor. Guíanos esta mañana en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, como saben, la Confesión de Fe de Londres empieza con las Sagradas Escrituras. Expone de una manera resumida lo que creemos de las Sagradas Escrituras. ¿Y por qué creen que comienzan así? Ellos comienzan de esta manera, este resumen de las Sagradas Escrituras, es porque están afirmando que la Biblia, y no otro, es el fundamento de toda la fe cristiana. Porque no hay otra manera de conocer a Dios si no es a través de la Escritura. Revelaciones, sueños, actualmente, no. Es a través de la Escritura que realmente podemos estar seguros que nos estamos acercando al Dios de la palabra. Todo lo que se va a estudiar en estas 32 doctrinas provienen de la palabra de Dios. No tenemos otra forma de conocer a Dios, su propósito salvador, su evangelio en Cristo, que no sea a través de las Escrituras o mediante las Escrituras. Todas y cada una de las doctrinas dentro de la iglesia tienen que emanar de la palabra de Dios. Tienen que estar sustentadas de la palabra de Dios. O como diría un escritor, y es exactamente lo que pasa en el capítulo 1 de la Confesión de Fe de 1689 de Londres. Ella presenta una introducción o un resumen a un estudio sistemático de la doctrina de Dios. Eso es lo que hacen. Ella establece un fundamento donde se va a construir toda la teología. No puede haber un cristiano sin Biblia, ¿cierto? Porque es la única manera que conocemos realmente a Dios. Y sin más preámbulos, comencemos a exponer nuestros 9 párrafos. Y el primer párrafo de la Confesión de Fe de Londres resume extraordinariamente todo el capítulo. Y esa primera frase algunos la han escuchado aquí. Y es esta: la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento de fe y obediencia salvadora es la Santa Escritura. Lo repito, la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento de fe y obediencia salvadora es la Santa Escritura. La Escritura es necesaria porque la revelación general es insuficiente para mostrarnos la salvación. Lo repito, la Santa Escritura es necesaria porque la revelación general es insuficiente para mostrarnos la salvación. Ok, ya entiendo esto, que la revelación general es insuficiente para mostrarnos salvación. Pero ¿qué es la revelación general? ¿Quién lo sabe? Levante su mano. Pocos. Lo voy a explicar. Entonces, buena pregunta, ¿cierto? ¿Qué es la revelación general? Por favor, acompáñenme a Salmo 19, verso 1 al verso 4. Salmo, el libro de los Salmos, Salmo 19, verso 1 al verso 4. ¿Están allí? Amén. Dice la palabra del Señor: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos.
Un día emite palabra al otro y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Verso 4. Por toda la tierra salió su voz, hasta el extremo del mundo sus palabras. Amén. Según esta porción de la Escritura, la existencia y el poder de Dios se observan claramente cuando nosotros observamos ¿qué? La creación, el universo, el orden, la complejidad y la maravilla de la creación muestran que existe un Dios. Cuando nosotros observamos la creación tan compleja, tan hermosa, tan bella, sus colores, sus matices, esto muestra que hay un Dios. Dice el doctor en bioquímica, Duane Gish, hablando sobre el ADN, dice que la genética es tan increíblemente compleja y puede ser tan maravillosamente relacionada que definitivamente demanda un origen inteligente. Eso es lo que muestra la creación. Desde el universo, desde las estrellas, desde el cosmos, el planeta, hasta la microbiología, muestran que existe un creador. Cuando hablamos de la revelación general, entonces, estamos hablando de que por medio de la creación se muestran claramente la existencia de Dios. Eso es la revelación general. Es como si estuviésemos citando Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pablo está demostrando una vez más aquí, no tienen excusa. Miren la creación, miren todo lo que ha hecho Dios. No tienen excusa. Hay un creador, existe un creador. Y esto es conocido como la revelación general. Dios se revela a sí mismo que existe a través de la creación. Eso es la revelación general. Y aunque es magnífica, pintoresca, hermosa, grandiosa, no podemos ser salvos por ver un hermoso atardecer, por contemplar la luna o las estrellas, ¿cierto? Nosotros podemos ver algo ahí y es el grado artístico de nuestro Dios. Nuestro Dios es tremendo artista. Es fantástico ver la creación, atardecer, las olas, los ríos. Es fantástico, pero no podemos ser salvos, ¿cierto? No podríamos entender el evangelio a través de ver la creación. No lo podríamos hacer. Necesitamos entonces, para ser salvos, una revelación especial. Necesitamos el Evangelio de Cristo, el cual Dios lo reveló ¿en dónde? En la palabra de Dios. Necesitamos una revelación especial, el cual podamos entender que somos salvos, y esa solamente se contiene en la Escritura, en la palabra de Dios. Ahora vamos a recapitular. La revelación general, la creación. Dios muestra que existe a través de la creación. Y la revelación especial es la palabra de Dios, el cual tú y yo podemos ser salvos. No existe otra manera de ser salvos, sino es a través de la revelación especial. Eso es lo que dice el párrafo 1. Ahora vamos a continuar con el segundo párrafo. La confesión nos habla de la identidad o del cuerpo o de su estructura, describiendo el canon de la palabra de Dios. A ver, otra pregunta. ¿Quién sabe qué es la palabra canon? Levante su mano. Ok, lo voy a explicar. Los que no saben qué es la palabra canon, se denomina canon bíblico una lista de libros que son aceptados por la iglesia, avalando su autenticidad por los receptores cristianos del primer siglo. ¿Qué quiero decir con esto? Se puede ver desde el primer siglo que nosotros utilizamos la misma escritura que utilizaron los apóstoles. Eso es un canon auténtico. Y es un coro o un cántico que el cristiano ha utilizado desde siglos, y es este:
Bajo el nombre de la Santa Escritura están anclados todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Esas son las Santas Escrituras. Eso es un coro que ha repetido el cristianismo desde el primer siglo. Y este canon está compuesto por el canon judío, cerrado aproximadamente el 90 después de Cristo en el concilio de Jania. Y ellos lo tenían un poco diferente a nosotros. Ellos lo configuraban en la ley, los profetas, salmos, etc. Y es el mismo que utilizaba Cristo para incluso citarlo. Es el mismo que podemos describir que Cristo avaló la autenticidad de ese canon judío. O sea, que Moisés, que dice ahí, era Moisés real. Y consecutivamente todas las doctrinas que Cristo afirmó estaban en ese canon judío. Lo que se conoce como el Antiguo Testamento nosotros, con una formación diferente, un orden de libros diferente. Y después de esto el Nuevo Testamento, el cual recibimos, es importante, recibimos, donde la iglesia no determina el canon, la iglesia determina el canon. Por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros, la iglesia del siglo XXI, ni la iglesia del siglo XX, ni la iglesia del siglo XIX, dice, bueno, yo voy a aceptar tal libro y tal libro no lo voy a aceptar. ¿Pero por qué? Bueno, es que no me gusta ese libro. No me gusta el libro de Job. Uno sufre mucho. No. La iglesia no determina lo que es verdad. La iglesia recibe la verdad. Y para eso hay tres visiones, por lo menos a grandes rasgos de esa recepción de esa verdad. La primera visión es lo que se conoce como la visión liberal o progre del cristianismo, la cual dicen que tenemos una colección de libros falibles que se equivocan. Una colección falible de libros falibles. Y es por eso que el cristianismo progre o el cristianismo liberal dice, bueno, yo voy a tomar ciertas partes de la Escritura que me parecen coherentes según mi razonamiento y las otras no. Por eso que llegan a conclusiones tan erradas en esas iglesias. Realmente no es la palabra de Dios su mayor autoridad, sino ellos. Eso es el cristianismo liberal, a grandes rasgos. La otra visión, muy conocida, es la visión católico-romano o romanista. Y ellos dicen esto, que es una colección infalible de libros infalibles. Oye, pero eso no está mal, ¿verdad? La única diferencia es que ellos dicen que son infalibles porque la iglesia romana dice que son infalibles. ¿Qué quiere decir esto? O un ejemplo más práctico. Estos son infalibles porque yo tengo la autoridad de decir que son infalibles. Esto dice el catolicismo romano. No Dios, el magisterio de la iglesia dice que es infalible. O sea, y si la iglesia romana mañana dijera que no son infalibles, entonces no son infalibles, porque ella determina la verdad. Y esta es la tercera visión, la bíblica o la reformada, y es esta. Aunque el hombre, y aquí hablo de los cristianos que componen la iglesia, son falibles, o sea, no hay un cristiano de este lado de la gloria que no sea falible, que no se equivoque, ¿cierto? Aunque los cristianos son falibles, no es el hombre, ni siquiera la iglesia primitiva, sino Dios, por su Espíritu Santo, ha puesto un sello sobre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Amén. Y solo por eso nosotros podemos descansar de que los 66 libros de la Escritura son reales, son infalibles, porque Dios ha demostrado que son infalibles, porque Dios le ha puesto el sello de decir, mi palabra es infalible. Amén. Entonces, recapitulando una vez más esto, ¿por qué es infalible la palabra de Dios? Porque Dios ha determinado que es infalible, que Él no se equivoca. De hecho, estarían tentando contra Dios mismo si dijera, la palabra de Dios se ha desvirtuado. Entonces, incluso, mira, Dios no tiene el poder de sostener la palabra. Dios se equivocó. Se destruye Dios mismo a no proteger su propia palabra. Es un Dios incapaz. Pero ese no es el Dios de la Escritura. El Dios de la Escritura es un Dios capaz. Amén. En los párrafos 3, 4 y 5
se habla acerca de los libros apócrifos. ¿Qué han escuchado de los libros apócrifos? ¿Lo han escuchado? Ah, aquí sí bastante. Los libros apócrifos, esa palabra es más que todo utilizada por los reformadores para hablar de los libros oscuros o los libros ocultos. El nombre católico romano para ellos son deuterocanónicos. Y esto quiere decir, inclusive ellos lo reconocen, son del canon de segundo orden, o sea, un canon inferior. Pero estos no siempre estuvieron dentro de la Biblia romanista. Esto pasó como una consecuencia a la reforma protestante, el cual los reformadores dijeron, las prácticas que estás haciendo son contrarias a las Escrituras. Y yo, sí, entonces voy a anexar estos 14 libros a la Biblia. Y voy a decir, bueno, aquí sí están. Y en estos libros se podemos encontrar los apócrifos, peticiones a los santos en el cielo. Ya sabemos dónde vienen eso. Adoración a los ángeles y ofrendas o limosnas expiatorias por los pecados. Eso vienen de allá. Eso vienen de esos 14 libros apócrifos o deuterocanónicos. Pero, wow, deuterocanónicos oscuros. ¿Qué debemos hacer con esos libros? Ni lo mires, mi hermano. No, realmente no vamos a decir eso. La confesión afirma que lo que tienen que ser tratados como otros libros más. Como otros libros más de otras obras humanas. Pueden ser que, por lo menos el de Macabeo, que habla de historia real, pueden utilizarlo de manera histórica. También cómo argumentaban en ese tiempo las personas que vivían en esas edades, pero nunca deben ser tratados como libros inspirados, jamás. Pueden leerlo, no hay problema con eso, pueden sacar cosas buenas de ese libro, de cómo su construcción gramatical, pero no pueden ser tratados como libros inspirados porque no lo son. Ahora bien, pasamos a la autoridad de la Escritura, la autoridad de la palabra, la cual obviamente no depende del hombre, ¿cierto? Ya expusimos ese punto. Ni de lo que creamos, sea correcto o incorrecto. En primera y última instancia, la autoridad de la palabra viene de Dios, ¿cierto? Esa es la autoridad. Nos sometemos a la palabra porque nosotros entendemos que la autoridad viene de Dios. Pues la Biblia es la palabra de Dios. Las Escrituras no pierden el tiempo haciendo apología o lucha acerca de la inspiración de ellas mismas. No van a encontrar en ningún texto en la Escritura, por favor, créeme, yo soy Dios. ¿No? Ellas entran acerca de su suficiencia, acerca de su inerrancia y su autoridad. Ellas establecen la autoridad. ¿Cómo comienza Génesis? Y en el principio, mira, te voy a contar una historia de cómo empezó el mundo. No. Es autoridad. Ella establece. Así comenzó el mundo. Así comenzó la creación. Así. Autoridad. Dios da autoridad. La Biblia es la palabra de Dios y punto. Si Dios dice que esa es su palabra, se acabaron absolutamente todos los argumentos. Ya. No depende de hombre. Y aunque una iglesia puede apreciar mayor, y es ciertamente, la palabra de Dios a través de argumentos, a través de buenos predicadores, buenos pastores, buenos teólogos, a pesar de eso, la autoridad sigue siendo la de Dios. La evidencia de la autoridad se la da Dios. Y después, la del Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Qué quiero decir con eso? Nosotros creemos que la Biblia es la autoridad de Dios, no es simplemente porque es la palabra de Dios, en un sentido. Nosotros creemos esto porque fuimos salvados. Y el Espíritu Santo que obra en nosotros dice, sí, este realmente es la palabra de Dios. No podemos ver la Biblia de Dios si antes no se ha dado evidencia por medio de nuestro corazón convertido, que es la palabra de Dios. El cual, la Biblia es inspirada, amén. La Biblia tiene veracidad. La Biblia es la autoridad en nuestras vidas, amén. Podemos decir amén porque tenemos un corazón reformado, un corazón que ha sido ganado por la muerte de Cristo.
No podemos decir, no podemos creer que la Biblia es real, de un nivel salvífico, si Dios no ha obrado en nuestros corazones. Sería imposible. Y tú y yo nos sometemos a la palabra de Dios por eso mismo. Y es porque Dios nos ha salvado. Amén. Seguimos con el párrafo 6. Este nos habla de la suficiencia de las Escrituras. Y esta suficiencia habla o se esparce en todas las esferas de la vida del hombre en Cristo. La Biblia es suficiente. Y no se necesita añadir nada ni quitar nada. La Biblia es suficiente para todo lo que tú necesitas para vivir tu vida. Tú necesitas cómo ser un buen ciudadano, cómo conocer y ser un buen ciudadano del reino. Y no lo vas a encontrar en otro lado, sino en la palabra de Dios. No por medio de nuevas revelaciones, ni de sueños, ni siquiera de ángeles que prediquen un nuevo evangelio. No, es a través de la Escritura. A través de esas revelaciones. Mira, el Señor me dijo algo para ti. Tú no necesitas eso, hermano. Tengo una palabra nueva. Mira, va a pasar esto. Cuidado con esta persona. No te conviene porque tu futuro... Yo no necesito absolutamente nada de eso. Tú y yo necesitamos la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios. Y hermanos, esta es la revelación que ha sido dada. Nuestra fe es completa, como dice Judas. Y por medio de esta revelación completa, la cual profundizamos, y eso sí quiero que quede claro, porque aumenta a través de nuestra comprensión, a través de la predicación, que entendemos los pasajes, tu santificación va a aumentar y tu comprensión sí va a aumentar a través del tiempo, y eso sí es cierto. Pero tú no necesitas nada, absolutamente nada fuera de la palabra de Dios para vivir tu vida cotidiana. No necesitas absolutamente nada. Lo que quiere decir es que en nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana, no solo debemos recordarnos estas verdades. ¡Wow! ¡Qué predicación la del domingo! Me acuerdo. ¡Qué hermoso! ¿Y tu vida? ¿No está dando testimonio de que estás viviendo eso? No. No solamente recordar, sino vivir lo que por medio de la Escritura se te está revelando. Por medio de la palabra de Dios se te está revelando. Es una marca en el cristiano que alumbra un mundo oscuro. El cristiano está llamado a andar conforme a la iluminación del Espíritu Santo y de la palabra. Hermanos, aunque la Biblia no es un libro de ciencia ni de matemáticas, la Escritura condiciona absolutamente todo lo que hacemos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? De hecho, podría apostar que muchas veces nos frustramos en la vida porque perdemos la perspectiva de por qué estamos haciendo las cosas. De por qué somos esposos. ¿Por qué? Se nos olvida de la gloria de Dios. ¿Por qué hacemos el trabajo que hacemos? Por satisfacer a nuestro jefe, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos amargamos de tal momento porque se nos olvida el propósito de Dios para con nuestra vida. Y es extender su gloria. Recordar la predicación del domingo pasado. Es comportarnos conforme a lo que Dios demanda de nosotros. Es una marca que alumbra un mundo oscuro. El cristiano es lumbrera donde quiera que camina. Y eso no puede pasar si no es a través del fruto de entender la palabra de Dios. Entonces, estamos viendo su suficiencia para todas nuestras vidas. Ahora pasamos al párrafo 7. Y esta nos habla de claridad. Y esto es algo fácil que van a reconocer. Cuando ustedes llegaron por primera vez a la Biblia, ¿entendieron toda la Biblia en su contexto? No, exactamente. Hay lugares más difíciles que otros. Entonces, ¿qué quieres decir con claridad, mi hermano? Si hay pasajes oscuros en la Escritura, entonces solamente la Biblia es para académicos. No, absolutamente no. Cuando hablamos de que la Biblia es clara, es que hay claridad
con respecto a la salvación. Lo voy a ejemplificar. La Biblia es clara cuando te dice las dos noticias. La mala, que somos pecadores. Que somos pecadores y que merecemos el infierno por haber pecado contra Dios. Eso es claro. No hay que tener un PhD para entender eso. La Biblia lo deja bien claro. Y que la única manera de ser salvos es por medio de creer en el Señor Jesucristo, que es el único que puede pagar nuestros pecados. Hermano, ahí hay claridad. Ahí hay una claridad absoluta y ese es el mismo evangelio. Entonces la Biblia no está limitada solamente para teólogos, ni grandes teólogos, ni grandes pensadores, sino para también el indocto como nosotros. El que no conoce mucho, el que llega, Señor, yo te quiero conocer. La Biblia está plenamente clara para ti y para mí. Porque si decimos que la palabra de Dios es la principal autoridad, y lo es, que es la palabra de Dios suficiente e inerrante, y lo es, por necesidad tiene que ser clara para la salvación. Y lo es. Hermanos, en cuanto al camino de la salvación y la piedad, las Escrituras son claras, son entendibles para aquellos que han sido iluminados por el Espíritu. Aquellos que Dios ha llamado a creer en Él, ellos entienden la Biblia con claridad. Señor, yo soy un pecador y merezco ir al infierno. Pero he visto que hay una oportunidad de acercarme al cielo, de llegar al cielo, y a través del Señor Jesucristo. Eso es claro. La Biblia es clara. Seguimos con el párrafo 8. El párrafo 8 se nos dice que Dios, en su providencia, es artífice de la conservación y la preservación de las Escrituras a lo largo del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? El Señor se ha encargado por múltiples medios, y cuando tú estudias historia del cristianismo, esos múltiples medios te asombran. Que wow, cómo el Señor ha preservado su Escritura. Y eso más bien, cuando tú estudias la historia de la iglesia, te dice, Señor, gloria a Dios por lo que has hecho. Como tú, mira, por guerras, por esto, por aquello, has preservado pura tu palabra. No es el hombre, hermanos, no es el hombre quien preserva la palabra. Dios nos da recibir esa palabra, protegerla, pero no es el hombre. Nosotros podemos ser utilizados como medios de Dios, pero no es el hombre, ni tampoco el hombre que la preserva limpia y pura. Es Dios. La palabra de Dios es limpia y pura, no por la eficiencia de hombres como tú y como yo, sino es por Dios. Que imagínate que Dios preservara, que nosotros tendríamos la responsabilidad de preservar limpia y pura la palabra de Dios, que fuera nuestra responsabilidad y no la de Dios. Yo creo que no llegaría ni a 20 años, pero es Dios preservándola año tras año, siglo tras siglo, y ahí podemos ver su poder, su deidad, y no le pesó absolutamente nada. No es que, wow, se va a pervertir mi palabra, no, Él lo hizo con un poder supremo, y se gozó en hacerlo. La palabra de Dios es inspirada en su idioma original, que es el griego, arameo y hebreo. Hebreo, arameo y griego. Pero, debido a la extensión de su palabra, ha sido traducida en lenguas vernáculas, en lenguas coloquiales de diferentes países. Y esto sucede más que todo, o se potencia a través o como consecuencia de la Reforma Protestante. Y como adicional, si en ese momento, que en el año 1500, tener una copia de la Biblia costaría aproximadamente hoy entre 500,000 y $1,000,000. Eso es lo que costaba una Biblia tenerla. Así que gloria al Señor por estos hombres que dieron incluso su vida por traducir la palabra de Dios a nuestros lenguajes. Dios usando medios. Eso es Dios utilizando medios por beneficio de su pueblo. Es necesario así que sea la traducción para que todas las naciones puedan acceder a la Escritura para la salvación de los escogidos y para que su evangelio sea reconocido en todas las naciones. Dios utilizó ese medio de esa traducción para que su nombre fuera expandido por toda la creación. Y todo esto
con la intención de que el Evangelio sea proclamado en todas las naciones. Medios. Dios, en su divina providencia, en su divino poder, sostuvo intencionalmente que ni una coma, ni una tilde, como dice en Apocalipsis, sean cambiadas. Y eso es poder. Eso es poder. Un libro de 2000 años de historia, hablando ya de ese compendio, porque si hablamos del canon judío mucho más, Dios en su divina providencia los protegió hasta el final. Esto es algo grandioso. Esto es algo grandioso. Porque a veces llegamos a la Escritura y la damos por sentados, mi hermano. La damos por sentados. Y aquí hay sangre de muchos hombres y mujeres que lo hicieron para la gloria de Dios. Esa fue su intención. A veces no le damos la importancia de lo que debiéramos. Y no solamente por esto, sino por lo que es principal. Imagínense esto. Es Dios del universo revelándose a pecadores como tú y como yo por medio de palabras explícitas. Esto es una misericordia. Por último, párrafo número 9. Se nos habla de la fidelidad de las Escrituras. La palabra de Dios nos ayuda para poder entender la voluntad de Dios. Tú no pudieras entender la voluntad de Dios aunque dijeras en un concepto, Dios existe. Pero si no es a través de la palabra de Dios, jamás podrías saber qué necesitas tú. ¿Para qué fuiste creado? ¿Qué hago hoy? No podrías saberlo si no es a través de la palabra de Dios. En la palabra de Dios encontramos la relación de la fe, conexiones entre el principio, la mitad y el final de la Escritura. ¿Por qué? Porque quiere decir un solo tema, el mismo tema, y habla del Señor Jesucristo. Los pasajes oscuros, como decíamos hace un momento, quiere decir que son un poco más difíciles de comprender. Y hay una regla para ello, que son interpretados a la luz de pasajes más claros. Por eso es que necesitamos, para entender la Escritura, toda la Escritura. O sea, tú no vas a llegar en el Nuevo Testamento a decir, bueno, no me importa esto. No vas a poder entenderlo. De hecho, si no tuviésemos el Antiguo Testamento, no tuviésemos cristianismo. Esas personas que también dividen estas verdades. No, absolutamente todo tiene una correlación. O como lo llaman en teología, una línea melódica que cantan Cristo. Y en cuanto a las diferencias de corrientes teológicas, doctrinas de hombres o revelaciones particulares, la palabra de Dios es el juez primero y último. Esto es verdad, esto no es verdad, usted tiene que ir a su palabra. Por medio de ella es que yo puedo ver si eres fiel. Incluso tu comportamiento, tu doctrina o lo que sea, o la iglesia, si está conformemente alineada con la palabra de Dios. Y no podemos salirnos de sus márgenes. A veces vemos los márgenes de la Escritura como algo que nos aprisiona. Y es lo contrario. Los márgenes, esto es verdad, esto no es verdad, es una protección al cristiano. Dios nos da una baranda de protecciones para que no terminemos en una herejía. Pues la palabra de Dios ha sido inspirada y entregada a los hombres por el Espíritu Santo para que podamos marcar unos límites claros de la comprensión y del entendimiento. Incluso nuestro entendimiento de la palabra o nuestras conclusiones tienen que estar marcadas por la palabra de Dios. Dios dice esto porque es bueno. Tiene que nutrir nuestras conclusiones, nuestras vidas tienen que ser consecuentes a la palabra de Dios. No, el Señor me reveló esta cosa y todo eso. ¿Y dónde sacaste eso? Porque en la palabra de Dios. O vamos a hacer como los romanistas. Bueno, vamos a traer más libros viejos. Mira, estos libros son viejos y vamos a incluirlo aquí. Para poder doblar lo que la palabra dice. No, absolutamente no. Cuando nosotros decimos que la palabra es fiel, Él es fiel a sí mismo. Y nosotros tenemos que someternos a esa fidelidad. Cuando tú dices, este cristiano es un cristiano fiel, es porque es un cristiano que va conforme a la Escritura. Él es fiel a la Escritura, que su vida está demostrando fidelidad a las cosas que dice creer.
Yo entiendo esto. ¿Y cómo estás viviendo? ¿Cómo estás viviendo? Hay una fidelidad armónica. Fidelidad a la Escritura, fidelidad en la vida práctica del cristiano. Amén. Así que, mis hermanos, este fue un breve panorama del capítulo 1, el cual concluye de esta forma. A dichas escrituras, así entregadas, se reduce nuestra fe en definitiva. Lo repito. A dichas escrituras, a la palabra de Dios, entregadas, se reduce nuestra fe en definitiva. Tu fe y la mía tienen que estar sustentadas solamente por la palabra de Dios. Y termino con esto. Hermanos, la Biblia es un baúl sin fondo de tesoros, de riquezas infinitas. Afirma ser inspirada, verdadera, autoritaria, clara, suficiente, poderosa, centrada en Cristo y preciosa. Que Dios nos ayude a tratarla como tal. Ve lo que está en tus manos. Esto es un tesoro. No solamente lo que costó tenerlo en nuestras manos en el sentido de todos los hombres que murieron, sino el hecho de que Dios nos haya considerado escribir su palabra o escribir la palabra para pecadores como nosotros. Que Cristo haya muerto conforme las Escrituras, ¿recuerdan? Conforme las Escrituras, para beneficiarte a ti y a mí. Que Dios nos ayude a tratarla como tal, porque es un regalo. Oremos. Señor, permite que esto no sea una clase meramente académica. Permite que no solamente aprendamos algunos conceptos, Señor, sino que realmente aprendamos a atesorar tu palabra. Es allí donde se halla vida, Señor. Es allí donde está revelada la preciosa cruz que nos beneficia a nosotros. Es allí donde se muestra tu misericordia claramente para con tu pueblo. Señor, ayúdanos a atesorar la palabra. Ayúdanos a amar la palabra. Porque ahí está lo que tú quieres para nosotros. Ahí está revelado tu perfecta voluntad para con tu pueblo. Esto es una carta de amor para tu pueblo. La Biblia es una carta de amor para tu pueblo. Ayúdanos a atesorarla. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.